Buenos días. En la guía pedagógica número 2 empezamos a estudiar el proceso de medición. Dijimos que el proceso de medición es una operación física elemental, experimental, en la cual intervienen 4 sistemas. Aquello que se quiere medir, un instrumento de medición, la unidad elegida y el observador o experimentador. En esta guía número 3, en principio nos vamos a concentrar en el instrumento de medición y luego vamos a trabajar con el tercer sistema, que es la unidad de medida elegida. ¿Qué vamos a entender por instrumento de medición? Son aquellos aparatos o herramientas que sirven para medir diferentes cantidades de magnitud física. De acuerdo a la magnitud de que se trate, uno tendrá diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero medir masa, los instrumentos más adecuados son una balanza o una báscula. Si yo quiero medir una longitud, el instrumento más adecuado será una regla, una cinta métrica. Si yo quiero medir un volumen, por ejemplo, el instrumento más adecuado será una pipeta graduada, una probeta, un vaso graduado, un matraz. Así sucesivamente. Todo instrumento de medición generalmente tiene adosado una escala y esa escala es la repetición de unidades de medida. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es los sistemas de unidades. Y en esto el objetivo de esta guía es que aprendamos a que cada cantidad física debe estar expresada o debe tener un valor expresado por un número y una unidad de medida. Y para determinadas cantidades o una misma cantidad de magnitud podemos usar números diferentes con unidades de medida diferentes. Por lo tanto, lo que vamos a procurar al finalizar esta guía es que podamos trabajar o encontrar la conversión entre diferentes unidades de medida. Hacia el año 1972, la República Argentina adoptó como magnitudes fundamentales a las propuestas por el Sistema Internacional de Unidades. Estas magnitudes fundamentales se llaman longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Para medir longitudes, la unidad que se adoptó es el metro, cuyo símbolo es la M minúscula. Para medir masa, la unidad que se adoptó es el kilogramo y el símbolo es la letra K con la G, todos en minúscula. Para medir tiempo, se adoptó como unidad al segundo y la letra es la S minúscula, esa es la letra que la representa. Y luego para medir intensidad de corriente eléctrica al ampere, cuyo símbolo es la A mayúscula. La temperatura se mide en Kelvin y el símbolo es una K mayúscula. La intensidad luminosa, la candela, cuyos símbolos son las letras C, D minúscula. Y cantidad de sustancia es mol. En la actividad 1 que se les propone en esta guía, se les pide que, dadas diferentes magnitudes, ustedes completen el cuadro con el instrumento para medir y la unidad de medida que adopta el sistema internacional o bien la República Argentina. Si yo quiero medir una longitud, yo por ejemplo podré usar una regla. ¿Y cuál es la unidad de magnitud para la longitud? Es el metro. Supongamos que yo quiera medir la capacidad no es más que un volumen. Podré usar una probeta graduada. ¿En qué unidad se mide ese volumen? En metros cúbicos.
y así lo hacen con las diferentes magnitudes que se proponen dentro del cuadro. Ahora bien, muchas veces uno tiene que comenzar a hacer diferentes conversiones entre unidades que corresponden a una misma magnitud. Nosotros, cuando queremos medir diferentes longitudes, podemos usar, dependiendo de la cantidad de magnitudes que se trate, podemos usar diferentes unidades. Por ejemplo, si yo quiero decir cuál es la distancia entre Mendoza y San Juan, en lugar de decir que son 170.000 metros, yo digo, bueno, la distancia que existe entre la ciudad de Mendoza y la ciudad de San Juan es de 170 kilómetros. Si yo voy a comprar un pedacito de algún retazo de género, yo puedo decir, véndame 50 centímetros. Tanto kilómetros como centímetros son unidades que corresponden o que pueden medir longitudes y son múltiplos o submúltiplos de la unidad llamada metro, que es la adoptada por el sistema métrico legal argentino. Es por eso que yo voy a encontrar kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Del kilómetro a decámetro son unidades más grandes que el metro. El decímetro, centímetro y milímetro son unidades más pequeñas que el metro. A kilómetro, hectómetro y decámetro se les suele llamar múltiplos del metro, decímetro, centímetro, milímetro, submúltiplos del metro. De la misma manera, cuando yo trate unidades de masa, el kilogramo, el hectogramo y el decagramo son múltiplos del gramo, decigramo, centigramo y miligramo son submúltiplos del gramo. Y para unidades de capacidad, a veces voy a usar más coloquialmente el litro y tendré kilolitro, hectolitro y decalitro como múltiplo del litro y decilitro, centilitro y mililitro como submúltiplo del litro. Este link les va a ayudar o les va a conectar con un video que habla de una manera práctica de pasar de diferentes unidades, por ejemplo, del kilogramo al gramo o del centigramo al gramo, por ejemplo, usando la herramienta matemática de regla de 3. Yo les voy a dar una herramienta un poquito más sencilla para trabajar. Cada vez que nosotros nos movamos de unidades más grandes hacia unidades más chicas, nosotros o vamos a correr la coma o vamos a agregar ceros. Tantos ceros o vamos a correr la coma, tantos lugares como saltos yo tenga en esta escala. Por ejemplo, si yo quiero pasar de kilómetro a metro, lo primero que yo tengo que ver es cuántos saltos tengo en esta unidad. Yo tengo 1, 2, 3 saltitos. Tengo que correr la coma a 3 lugares o agregar 3 ceros. O bien también puede ser correr la coma y agregar ceros, pero avanzando hasta el número 3. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en la actividad 2. Por ejemplo, en la actividad 2 tienen que avanzar de 15 kilogramos, tienen que expresar esos 15 kilogramos en miligramos. Yo me fijo, para pasar de kilogramo a miligramo, yo tengo que avanzar hacia la derecha 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me fijo, yo tengo el número, el kilogramo afecta al número 15, al 5. Por lo tanto, yo lo escribo tal cual, 15. ¿Cuántos ceros voy a agregar? Tantos ceros como lugares yo avance hacia la derecha. Entonces agrego 1, 2, 3, 4,
5, 6. Esto, 15 kilogramos, van a ser equivalentes a 15 millones de gramos. Yo digo 15 kilogramos, hectogramos, decagramos, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Ya tenemos resuelto el ítem A. Fijémonos ahora, yo tengo que pasar de una unidad más pequeñita, como el centigramo, a una unidad más grande, dada por el gramo. Del centigramo al gramo yo tengo que avanzar hacia la izquierda 2 lugares. Fíjense que el centigramo, la unidad, está afectando, o la coma está afectando al 1. Entonces yo escribo el 1,6. ¿Está bien? Acá yo tendría el centigramo. Tengo que avanzar 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, tacho esa coma y corro la coma 2 lugares. 1, 2. Me fijo, centigramo, decigramo iría ahí, gramo. Ahí viene la coma. Entonces, 1,6 centigramos equivalen a 0,016 gramos. Veamos este ejemplo, 50 mililitros a litro. Me fijo, mililitros a litros. Tengo que avanzar hacia la izquierda 3 lugares. El mililitro me afecta al 0 del 50. Entonces, nuevamente, escribo el 50. Tengo que avanzar hacia la izquierda 3 lugares. 1, 2, y se me acaban los lugares. Por lo tanto, yo tengo que colocar el tercero y acá debería ir la coma. Agrego un 0. Por lo tanto, 50 mililitros equivale a 0,050 litros. Y así completan los otros 3 ejercicios. En la actividad número 3, en donde también ustedes tienen que determinar, tienen que hacer operaciones con magnitudes, con cantidades diferentes, magnitudes y a su vez expresadas en distintas unidades, lo que van a tener que hacer es justamente ver primero de qué tipo de operación matemática se trata y ver cuál es el resultado en qué unidad tiene que estar expresado el resultado. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer básicamente es reducir primero las cantidades, en este caso al metro. Tengo que pasar 110.000 centímetros a metro. Pasar de centímetros a metros significa corrernos 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, estos debería correrlos decímetro, metro. Me va a quedar los 110.000 centímetros, me van a quedar en 1100 metros. Más 2,5 hectómetros. El hectómetro afecta al 2. El hectómetro afecta al 2. Por lo tanto, después del 2, corro la coma a un lugar, y me queda en 5, y agrego un 0 para llegar al metro. Hectómetro